Bien, vamos a ver los tres temas que habíamos planteado para la clase de hoy. Acceso a datos utilizando datasets, sitios web utilizando web forms y sitio web utilizando Razor. Bien, y cuándo nos conviene aplicar cada una de estas tecnologías. Voy a poner para crear un nuevo proyecto y vamos a poner en el buscador la palabra web forms. Con lo cual vamos a tener la opción que dice sitio de ASP.NET Web Forms. En blanco. Bien. Este C# y esta es la variante de Visual Basic. Vamos a elegir el primero. Nos va a preguntar el nombre de nuestro proyecto, la carpeta donde se va a crear. Y bueno, acá un detalle importante, la versión del framework que vamos a utilizar. Observen que la máxima versión que podemos utilizar es una de las versión 4, por ejemplo 4.7.2. Bien. No podemos utilizar esta tecnología en .NET Core, lo cual significa que probablemente vamos a tener que correr este sitio web sobre un servidor de Microsoft. Bien. La ventaja de trabajar con .NET Core es que va a funcionar en cualquier servidor, pero en .NET Core no está implementado los web forms. Bien. Vamos a hacer clic en crear. Esto nos va Profesor, en mi a versión aparece entre paréntesis .NET Framework. ¿Es ese el formulario que hay que crear? exactamente, es lo que les comentaba. Los web forms vienen del .NET Framework desde que salió hasta ahora. Y en el .NET Core, que la reimplementación del framework no los incluyeron. ¿Bien? O sea que sí o sí tenemos que usar no el .NET Core, no el .NET a secas, sino el .NET Framework para poder utilizar los formularios de tipo web form. Bien. Vamos a ver que nos arma esta estructura de sitio web que tiene bastante contenido. Bien, tiene algunas páginas de ejemplo, páginas con una estructura de sitio. Eso es bueno siempre que ustedes creen un nuevo sitio, por ejemplo, utilizando Blazor, utilizando MVC, utilizando WebForms. Microsoft no nos pone un sitio pelado, sino que nos pone un sitio de ejemplo que ya hace referencia a las librerías de JavaScript, que ya tiene incorporado algunos estilos, que ya tiene lo que se llama una master page, que es esta parte de la página que se repite a lo largo de la navegación del sitio, y algunas otras cositas como para ir aprendiendo, viendo lo que ya hay en esta plantilla, en este sitio. ¿Bien? Profe, disculpe que lo interrumpa, que se me trabó el Visual Studio cuando estaba explicando lo que es lo que tenía que poner en el buscador para encontrar el tipo de proyecto que tengo que crear. Sí. Nuevo proyecto, y van a buscar ASP.NET Web Form. Ok, muchas gracias, profe. Perdón. Bien. Si ustedes quieren hacer un sitio pelado que no incluya estas páginas de prueba, van a utilizar esta opción que dice
aplicación web de ASP.NET Framework, y ese realmente le va a permitir tener un proyecto que no tenga ningún archivo dentro. ¿Bien? Bueno, como yo elegí esta plantilla, me quedo con esta plantilla, pero les recomiendo, digamos, usar, si quieren hacer de 0.0, esta otra plantilla que le va a permitir crear el sitio sin que tenga absolutamente nada dentro. ¿Bien? ¿Cuál sería el primer paso? Que ustedes empiecen a ver esta estructura de contenido, ver cómo el sitio web se organiza, ver los elementos que tiene, editarlos uno por uno, ver cómo se relacionan, para ir conociendo esta tecnología y las alternativas que tiene. ¿Bien? Yo a partir de un ejemplo voy a agregar a este sitio web un nuevo elemento y vamos a elegir dentro de los elementos de agregar al sitio web un formulario web form. Este que tenemos acá. Bien. Nos va a pedir el nombre del formulario. Pongámosle formulario productos y le vamos a hacer clic en agregar. Entonces, van a ver que a la derecha, en el explorador de soluciones, tenemos formularios productos. En el centro tenemos algo de HTML y a la izquierda tenemos una paleta de componentes muy parecida a la que nos muestra Visual Studio cuando hacemos una aplicación del tipo Windows Form. ¿Bien? En la sección del medio voy a hacer clic en el botón que dice Diseño o Dividir. Vamos con Dividir mejor. Bien. Dividir me va a permitir a mí tener la vista de la página web, escribir como si fuera un documento de Word y observar en el panel de arriba el código HTML que se genera para lo que estoy visualizando en pantalla. Bien. Entonces tenemos el markup y tenemos la renderización de ese markup. Bien. Si yo hago clic en este botón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Visual Studio viene con un servidor web de pruebas incorporado que se va a abrir y va a estar sirviendo la página web, esta formulario de productos que acabamos de agregar. Bien. Entonces, esta es la página en ejecución. Nos sirve para probar el sitio, pero una vez que el sitio ya está completo, no podemos usar este servidor web para publicarlo de manera definitiva. Bien. Cuando ya el sitio esté completo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En una PC de la empresa, instalar sobre Windows el Internet Information Server, que es un componente que viene con Windows, que ustedes tienen que decidir instalarlo, y eso le va a crear una carpeta llamada inetpub en la unidad C, que ahí adentro ustedes tienen que copiar la carpeta de este proyecto. Eso es lo que nosotros conocemos como el deploy o despliegue de una aplicación. Bien, copiar la carpeta de su proyecto en la carpeta inetpub y tener instalado Internet Information Server va a hacer que ese sitio web ya pueda ser usado de manera definitiva dentro de una empresa. Bien.
Y si yo quiero publicar esta aplicación para afuera, ¿qué alternativa le recomendaría? Contratar en la nube de Microsoft un espacio para subir esta aplicación y que sea accesible para todo Internet. Bien. No les recomendaría a ustedes instalarse su propio servidor porque no van a tener refrigeración, no van a tener UPS que mantengan alimentado el servidor y todas las otras cosas que necesitamos para asegurar que la aplicación funcione bien y que funcione de manera continua. Bien. Entonces, cerrando el navegador, vamos a ver que Visual Studio se enteró de que se cerró el navegador y me permite seguir editando esta página web. Bien. Cuando salió .NET Framework y salió la posibilidad de hacer páginas web, Microsoft ideó esta plataforma llamada Web Forms, que es como una analogía de Windows Form. Bien. En Windows Form, un formulario es una ventana. En Web Form, un formulario es una página web. Bien. Al igual que en Windows Form, en Web Form puedo poner componentes. Por ejemplo, puedo poner un Xbox. Y puedo poner un button y también un label. ¿Bien? Entonces podemos ver que la dinámica de armar un formulario web es muy parecida a la dinámica de un formulario Windows. O sea, Microsoft lo que buscaba era que los programadores de escritorio pudieran insertarse en la programación web con una curva de aprendizaje muy chiquita, digamos, muy fácil. Bien. ¿Y cómo programaríamos los eventos? Veamos este botón de acá. Doble clic. Ups. Bueno, acá cometí un error, que es que la página web que agregué, la agregué utilizando el lenguaje Visual Basic. Bien. Acá lo podemos ver. Por lo que voy a eliminar esta página. Bueno, la voy a volver a agregar. Agregar nuevo elemento. Formulario web form, pero primero voy a hacer clic en C#. Formulario web form. Formulario productos.asp. Vista dividida. Hola mundo. Agregamos un textbox y agregamos el botón y agregamos la etiqueta. Doble clic en el botón y ahora sí tenemos el código C# que maneja los eventos. Lo tenemos en el lenguaje que nos gusta. Bien. Bueno, si a alguno de ustedes le gusta Visual Basic, no creo, digamos, por la forma que se dicta la carrera, no se toca Visual Basic, pero en algunos lugares del mundo, como que, y en programadores de mayor edad, Visual Basic como que es muy aceptado también como lenguaje de programación. ¿Bien? Bueno, acá en el evento del botón voy a decir, bueno, string nombre igual a Xbox 1.text. Y vamos a poner label1.text igual a hola más no. Bien.
prácticamente todo igual que si fuera una aplicación de ventanas. Podemos ver que al ejecutar este proyecto, la visualización de este webform es la que vemos en pantalla. Vamos a poner nuestro nombre, presionar el botón y vamos a ver que se actualiza la etiqueta. Bien. Todo lo que acaba de pasar acá fue procesado al presionar este botón. Se envió el estado de la página al servidor web. Del otro lado de internet, el servidor web procesó esa petición, recreó el árbol de objetos de la ventana, actualizó el estado y generó el nuevo HTML, que es el que se visualiza. Pero fue tan rápido que no nos dimos cuenta. ¿Bien? A nivel de implementación, cada vez que presione el botón, no lo perciben, pero la página se está, observen acá, recargando cada vez que presionamos este botón. ¿Bien? Fuera de eso, con lo que acabamos de ver, sin que yo le explique nada adicional, y con lo que vieron en la clase pasada, aunque no lo crean, con estos 5 minutos, ustedes ya están en condiciones de crear una aplicación web que tenga que tenga acceso a base de datos y controles visuales muy fácilmente. ¿Bien? O sea, ya podrían hacer un listado web, una VM web, todo lo básico web, con lo que acabamos de ver, les alcanza. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, podemos ver que no duden en preguntar si quieren saber algo más o no entienden nada. Podemos ver que cada página está compuesta por 2 archivos. Uno que tiene el manejo de los eventos, todo esto se procesa en el servidor, y otro que tiene el markup, que también se procesa en el servidor y llega al navegador web ya procesado con un markup basado en el estado del formulario y el markup que tiene este archivito. ¿Bien? Es algo parecido a como decir que tenemos una vista y tenemos un controlador. ¿Bien? Pero bueno, no es una implementación de MVC esto que estamos viendo. Ya vamos a ver en futuras clases cómo implementar MVC en ASP.NET. Ok. Vamos a lo que queremos. ¿Cómo haríamos para tener un alta listado de productos en este proyecto? ¿Bien? Bueno, el primer paso sería tener una base de datos. Acá podríamos restaurar la base de datos de ejemplos Bike Store que usamos la clase pasada, o bien podemos crear una base desde cero. Para el caso de hoy, como lo que vamos a ver es bien simple, voy a optar por que le agreguemos una base de datos limpia y no restaurar la de Bike Store que tiene varias tablas, como para variar un poco los caminos recorridos. Bien. Observen que tenemos una carpeta appdata y una carpeta appcodes. Bien. ¿Qué es lo que va a ir a parar en cada una de estas carpetas? En appdata, si nosotros agregamos un archivo de base de datos de servicio, va a ir a parar en la carpeta appdata. Y si nosotros agregamos una clase, como por ejemplo queremos tener una clase cliente, una clase vendedor, una clase venta, etc., las clases que nosotros agreguemos tendrían que ponerse dentro de esta carpeta llamada appcode. ¿Bien? Así que bueno, vamos a appdata, botón derecho, agregar nuevo elemento. Y acá dice base de datos de SQL Server. Esta es la opción que vamos a agregar.
Bueno, como ya saben, lo que va a hacer es crearse el archivo en la carpeta appdata y desde nuestro explorador de servidores lo vamos a poder gestionar. ¿Bien? Entonces podemos ver a la derecha nuestra base de datos y a la izquierda nuestro explorador de servidores. Bien. Lo bueno que tiene hacer el proyecto de esta forma es que cuando yo necesite hacer el deploy, al copiar la carpeta en el directorio de publicación, la base de datos se levanta de este archivito y no tenemos que hacer una migración de base de datos. O sea, publicar este sitio web es tan fácil como copiar esta carpeta en la carpeta de publicación de nuestro servidor web. Bien, y eso está muy bueno, que el deployment sea tan fácil. Bien. En el servidor, esta base de datos, SQL Server lo va a levantar de manera automática y lo va a poner disponible a esta base de datos a nuestra aplicación. Bien. Vamos a hacer clic derecho en tablas y vamos a crear una nueva tabla para nuestros productos. Mientras se carga el diseñador, nosotros si quisiéramos podríamos escribir el código directamente aquí abajo. Por ejemplo, primary key identity, que sería el equivalente de un campo autoincremental de MySQL. Bien. Coma, podría poner nombre, varchar de 100, precio numeric 10,2. Y con esto ya tendríamos definida nuestra tabla. Si no nos gusta escribir el código SQL, en algún momento se terminará de cargar el diseñador de tablas y podríamos hacer el agregado de las columnas de manera totalmente visual. Bueno, mientras se termina de cargar el editor, ¿cuándo sería bueno utilizar formularios web? Cuando tenemos que hacer algo muy rápido, ¿bien? O sea, yo puedo en 5 minutos tener una página web que me liste una tabla, que me permita ordenar, que me permita filtrar, que me permita agregar datos, modificarlos. 5 o 10 minutos yo puedo tener cosas muy rápidas hechas. ¿Bien? Pero bueno, nada es tan perfecto. ¿Qué desventaja tiene? Número uno, que no tengo mucho control en la presentación de los controles, digamos. ¿Bien? Las tablas se muestran como son, los componentes que traen son bastante rígidos, digamos. Sí puedo cambiar algo de estilo, pero la página completa va a terminar teniendo la estructura HTML de los componentes que tengo. ¿Bien? Versus programar yo la vista completamente y yo poner el código markup que yo quiero. ¿Bien? Por supuesto, ASP.NET no va a ser responsive. ¿Qué es responsive? Esta característica de los sitios web que a medida que voy cambiando el ancho de la página, los componentes se van reubicando de acuerdo a mi diseño. ¿Bien? Entonces, los webforms no van a ser responsive, no voy a tener mucho control sobre la forma en la cual se muestran los controles, pero me va a permitir programar de una manera sencilla
haciendo una simulación de lo que hacemos en escritorio pero en web. Y voy a poder tener resultados muy rápidos. Bien, ¿cuándo uso yo Webform? Normalmente cuando tengo que hacer cosas para dentro de la empresa. Bien. O cosas que van a usar empleados de la empresa que están fuera de la empresa. O cuando el cliente estoy seguro que siempre va a entrar desde un navegador y nunca va a entrar desde un celular. Aunque el celular también va a funcionar, pero no va a ser lo que el usuario espere en cuanto a la interacción, a la experiencia. ¿Bien? Pero sí va a funcionar en un celular. ¿Y cuándo no usaría ASP.NET Webform? Cuando yo quiera control absoluto de todo el markup de mi sitio web y eso sea brindado a usuarios finales dentro de Internet. Ahí no utilizaría ASP.NET Webform. Bueno, esto está tardando demasiado. ¿Qué podemos hacer? ¿A ustedes también les sigue demorando como a mí o solo soy yo? Cuéntenme. A mí sí, profe, igual que usted. Igualito. ¿Alguno le mostró la ventana de arriba? En mi caso ya cargó. Bien. Bueno, lo que voy a hacer es copiar este código, botón derecho, nueva consulta. Ujú. Bueno, entonces, hacemos nueva consulta, pegamos el texto de creación de la tabla y con este botón lo ejecutamos. Bien, con eso vamos a tener la tabla producto. El diseñador se murió, así que lo hacemos a mano. Bien, pero normalmente funciona bien el diseñador. Después denle otra oportunidad y traten ustedes de crear la tabla producto desde el diseñador. Bien, bueno, entonces, recapitulando, ¿qué tenemos hasta acá? Un sitio web. ¿Qué más tenemos? Un formulario web. Tenemos un archivo de base de datos en la carpeta appdata. Y en el explorador de servidores le hemos creado una tabla de productos. Bien. Mostrar datos de tabla. Desde acá puedo agregar a mano algunos productos. Bien, entonces ya tenemos una base de datos. Vamos a ir a nuestro formulario web y vamos a mostrar acá el contenido de la tabla de productos. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es agregando el componente GrisView, que lo tenemos por acá. Ya nos brinda un diseño de tablita.
Y podríamos, con este elemento que se llama etiqueta inteligente o Smart Tag, elegir acá la tabla de producto y se enlazaría de manera automática. Ese es el primer camino, que lo vamos a dejar para otro día, porque queremos nosotros cargar desde C# el contenido de esta tabla. Bien. Bueno, y el procedimiento sería básicamente el mismo que hicimos la vez pasada. Crear un SQL connection, crear un SQL command, utilizar el SQL command para obtener un data reader, con ese data reader cargar un data table y ese data table conectarlo al grid view. Bien, ese sería un posible camino, usando los componentes básicos de Ado.NET y la clase data table. Si toman lo que vimos la clase pasada y lo ponen ese código acá, va a funcionar. Bien. Yo quiero hacerlo de otra forma. Quiero agregar a este proyecto un nuevo elemento y vamos a buscar en el listado el elemento llamado dataset, a veces traducido como conjunto de datos. Bien. Entonces, esto va a agregar a nuestro proyecto un archivo llamado dataset. Me avisa que eso va a ir a parar a la carpeta appcode. Le decimos que sí, estamos de acuerdo. Y en el diseñador del dataset vamos a arrastrar nuestra tabla de productos y lo vamos a tirar en esta superficie. Bien. Observen que en el área de trabajo tenemos visualmente la tabla de productos ahora. Si yo hubiera configurado la base de datos Bike Store y hubiera tirado todas las tablas de Bike Store aquí adentro, no solamente hubieran aparecido las tablas, sino que las relaciones entre las tablas. Se me armaría completamente el diagrama de base de datos con las tablas y las relaciones. Bien. Entonces vamos a guardar los cambios. Y vamos a pensar ahora qué es lo que se agregó a nuestro proyecto. Se agregó nuestro dataset. ¿Y qué es un dataset? Para explicarlo, creo que lo mejor es partir de un ejemplo. Bien. Vamos a volver a nuestro formulario de productos. Y vamos a agregar un botón que diga en la propiedad text del botón vamos a poner recargar tabla. Bien, entonces el objetivo de este botón va a ser mostrar en este grid view el contenido de la tabla de productos. Bien, vamos a hacer doble clic para programar el evento del botón. Y acá vamos a instanciar el variable adapter de producto. Bien. Vamos a instanciar un set.
vamos a hacer table adapt producto.field dataset. Y por último vamos a hacer grid view 1 punto data source igual a dataset 1 punto producto y grid view 1 punto databyte. ¿Ya? Vamos a probar que funcione y vamos a explicar el propósito de cada una de estas líneas de código. Bien, vamos a apretar el botón que dice recargar tabla y vamos a tener nuestra tablita. Bien. No nos costó mucho trabajo. No nos costó mucho trabajo porque el componente GridView solo se encarga de generar el HTML de la tabla. Tiene el poder de que puedo habilitar que se pueda ordenar y paginar automáticamente. Puedo darle un diseño con un clic. Tengo muchas funcionalidades, pero simplemente hasta acá lo único que usé es poner el control. Bien. Y del lado del código del evento, la clase producto table adapter es una clase que se generó automáticamente cuando nosotros en nuestro dataset hemos arrastrado la tabla de producto de la base de datos. Lo que hizo esto es generarme la clase producto table adapter. ¿Bien? ¿Cuál es el propósito de la tabla productos table adapter? Es un objeto que sabe cómo hacer select a la tabla de productos. Es un objeto que sabe cómo hacer un insert a la tabla de productos, cómo hacer un update o un delete a la tabla de productos. O sea, este objeto tiene todo lo necesario. Lo exploremos. Tabla de productos, punto, tengo insert. Bien. O sea, tiene un método generado con todo el código para hacer un insert de un nuevo producto. Punto, delete. Y le paso el código. Bien. Con esta línea puedo eliminar el producto con ID 2 de la base de datos. Tiene el método update. Y tiene el método fill, que el método fill hace el select a la base de datos y me trae los datos a donde yo le diga que quiero ubicar esos datos. ¿Bien? O sea que el objeto table adapter es un objeto que sabe hacer select, insert, update y delete a la tabla de productos. ¿Bien? Entonces yo en mi sistema voy a tener generado un table adapter por cada tabla de mi base de datos. ¿Bien? Si tuviéramos Byte Store tendría un adaptador de productos, otro de categoría, otro de tiendas, otro de staff, otro de clientes, etc. Tendría tantos table adapters generados automáticamente como tablas tengo dentro de mi base de datos. Bien. Luego tengo acá una variable del tipo dataset, new dataset. Bien, ¿qué es un dataset? Un dataset es un objeto en memoria que guarda
información de una base de datos. Bien. ¿Qué puedo guardar dentro de un dataset? Puedo guardar una tabla completa, parte de una tabla, varias tablas. O sea, lo que yo hago es traer de la base de datos adentro del dataset todos los datos que yo necesite manipular de mi sistema. Bien. Entonces, dentro del dataset tengo el data table de productos, porque la base de datos tiene la tabla de productos. El método feed del table adapter lo que está haciendo que es hacer un select a mi base de datos y depositar esos datos en el data table producto de mi dataset. O sea que voy a tener una copia completa de la tabla producto, en este caso, dentro de mi dataset. Bien. Si yo quisiera, podría hacer dataset 1 punto producto sub 0 punto nombre igual y le pongamos un nombre. Por ejemplo, Sprite. Y ejecutemos este proyecto a ver qué pasa. Recargar tabla. Y observen que ahora el primer producto también dice Sprite. ¿Bien? Entonces ahora viene la pregunta. ¿Este cambio llegó a la base de datos? O sea, si yo me voy a explorar mi base de datos, ¿cambió el contenido de la tabla de producto? Veamos. Botón derecho en producto, mostrar datos. Mientras vayan haciendo sus apuestas, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Se modificó en la base de datos o no se modificó en la base de datos? Bueno, acá vemos la respuesta. No se modificó en la base de datos. ¿Bien? ¿Y esto por qué? Porque un dataset es una copia en memoria de los datos de una base de datos. El table adapter trajo los datos de la tabla producto y los puso en el dataset. Todo cambio que yo haga en el dataset lo estoy haciendo en memoria. ¿Bien? Ahora, si luego de hacer los cambios en el dataset en memoria, hago table adapter producto punto update dataset 1 punto producto, esta línea de código va a hacer que todos los cambios que yo haga en el dataset se repliquen a la tabla de la base de datos. Tanto los deletes, como los inserts, como los updates, todo eso van a viajar a SQL Server con este comando. ¿Bien? O sea que el adaptador de producto no solo sabe cómo traer una tabla o parte de una tabla a un dataset, sino que también sabe cómo llevar las operaciones o los cambios realizados en el dataset de vuelta a la base de datos. Bien, cuando Microsoft pensó en los datasets, pensó en un medio de trabajo desconectado. Bien, yo me conecto, traigo los datos que necesito y me desconecto. Luego me vuelvo a conectar
llevo los cambios a la base de datos y me vuelvo a desconectar. ¿Bien? Logrando ¿qué cosa? Que no voy a mantener conexiones fijas a las bases de datos, sino que las conexiones van a ser momentáneas, para traer datos y para llevar datos. El resto del tiempo, mi sistema no está conectado al motor de base de datos, consumiendo menos recursos y requiriendo menos ancho de banda, entre otras ventajas. Bien, este es el modelo de trabajo con datasets. ¿Preguntas hasta acá? La última línea, profe, del grid view, ¿esa qué hace? DataBind le dice al GridView que busque los datos de su data source. Bien. Eso no hace falta que lo hagan en Windows Form, pero en Web Form sí hace falta. Una vez que ustedes ya terminaron de enlazar los datos, con DataBind le dicen al GridView, tráete los datos de tu data source y dibújalo en la grilla. ¿Alguna otra duda? Bueno. Entonces, ya que sabemos todo eso, completemos el formulario. Vamos a borrar esto que no necesitamos. Y acá vamos a poner, ingrese el nombre del producto a agregar. Ingrese el precio del producto a agregar. Ponemos un textbox. Y acá vamos a obtener el nombre y el precio. Y bueno, vamos a instanciar un table adapter. Entre paréntesis, el table adapter es un objeto compuesto, que adentro tiene un objeto SQL command y cuatro objetos SQL command y un objeto SQL connection. ¿Bien? O sea, el objeto table adapter está hecho de los objetos que hemos aprendido a usar la clase pasada. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hacer table adapter producto.insert. Esto va a mandar directamente a la base de datos la fila. Y le vamos a pasar el nombre y el precio. Bueno, precio, acá el tipo de datos no es doble, es decimal. Fíjese qué fácil que es utilizando dataset tipados, qué fácil que es hacer el alta de un nuevo producto. Probemos. Nombre del producto a agregar. Precio del producto. Con este botón se agrega en la base de datos. Bueno, estaría bueno poner un mensajito que diga objeto agregado. Y con este botón traemos los datos y vemos que se agregó las galletas Pepitos. Bien.
Fíjense qué fácil, no hemos tenido que aprender HTML, no hemos tenido que aprender CSS, no hemos tenido que aprender JavaScript, usando dataset, que dataset lo pueden usar en Windows y en web. Se me resuelve muy fácilmente la parte de base de datos. Entonces, en muy pocos pasos y con muy pocos conocimientos, en muy poco tiempo, tengo un formulario web que me permite dar de alta productos y listarlos. Bien, está muy bueno cuando me piden cosas rápidas o para hacer prototipos rápidos del sistema, tener esta herramienta y bueno, después trabajarlo y capaz que ir pasándolo a MVC ya con tiempo, pero rápidamente los usuarios van a poder estar viendo datos y cargando datos en nuestros sistemas. Bueno, hagamos clic en la grilla y de vuelta. Profe, perdón. Si me hubiese faltado un campo de los atributos para agregar uno de los elementos de la tabla, por ejemplo, no hubiese puesto el precio, ¿hubiese tenido algún problema? Observa que el insert que usamos para agregar las filas de la tabla, tenemos una sola versión del insert que me obliga a tener nombre y a tener precio. Bien, si yo no hubiera tenido precio, tendría que, donde dice precio, poner null. Bien, de esta forma daría de alta un producto con nombre pero sin precio. A eso se Bien, o sea, refiere. el código como estaba antes no me hubiese permitido hacerlo, o sea, solo poniendo esta firma, no sé si se le dice firma en este caso, me lo hubiese contemplado. Exactamente, o sea, no puedo hacer esto. Claro, Sí se tengo que entiende. pasarle dos datos. Y precio, fíjense que tiene un signo de pregunta. Cuando ustedes vean un signo de pregunta en un tipo de datos, lo que le está diciendo el tipo de datos es que puede haber un valor nulo en su lugar. O sea, son tipos de datos que puedo trabajar con valores nulos. O sea, puede ser nulo el valor o puede ser un valor de tipo decimal en este caso. ¿Alguna otra No duda? así con el nombre, ¿verdad? El nombre, veamos. Bueno, el nombre también puede ser nulo. Pero ¿por qué no hace falta que tenga un signo de preguntas el string? Porque string es un objeto, o sea, hay una clase string. Y todos los objetos ya pueden ser nulos. O sea, yo puedo crear una persona P igual a null. ¿Por qué? P es un objeto persona. Puedo tener string nombre igual a null. O sea, los objetos ya de fábrica siempre pueden hacer referencia a null. Donde vamos a ver los signos de pregunta, por ejemplo acá en precio, es cuando el tipo de datos es un tipo primitivo. Bien, decimal es un tipo primitivo, como lo es int, como lo es boolean, como lo es float. Los tipos primitivos son los que normalmente no admiten valores nulos. Yo no puedo poner int a igual a null. Bien, eso no es legal. ¿Por qué? Porque acá a es un tipo primitivo. Sí o sí tengo que tener un valor entero, por ejemplo 0. Ahora, cuando yo digo int signo de pregunta a, bueno, este tipo de datos o la variable a puede almacenar
o bien un valor entero o bien el valor número. Bien, entonces solamente vamos a ver los signos de pregunta cuando los tipos de datos sean tipos primitivos. No hace falta el signo de pregunta cuando los tipos son objetos. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, para los que saben un poquito de HTML, capaz que vienen acá y meten algo de HTML, por ejemplo, productos, y se va actualizando la página. Voy a hacer clic en la grilla, clic en el Smart Tag, y acá tengo formato automático, y le vamos a poner arena y cielo. Bien, a esto me refiero con que los objetos estos tenemos cierta capacidad de formateo automático, pero no tenemos tanto control en el HTML generado. Bien, entonces fíjense de fácil que es que nuestra grilla ya tenga un formato establecido. Bien. Más adelante, en las clases que vienen, vamos a ver los controles conectables a datos, que están muy buenos. Acá en la sección de datos, yo puedo usar estos componentes sin necesidad de yo manualmente crear el dataset. Puedo enlazar estos componentes directamente con las tablas de mi base de datos para mostrar los datos y permitir modificar esos datos. Bien, eso lo vamos a dejar para otra clase, una segunda clase sobre ASP.NET Web Forms. Lo vamos a dedicar a los componentes conectables a datos. O sea, yo puedo tener un formulario de alta, de modificación, de eliminación, sin escribir ni siquiera estas líneas de código, directamente enlazando los controles con las tablas de la base de datos. Bien, yo prefiero esta forma porque de esta forma yo tengo alguito de control de qué es lo que pasa. Puedo escribir código que valide, puedo negarme a agregar si no se cumple alguna regla de negocio. O sea, al utilizar dataset desde mi código C#, tengo mucho más control de lo que va a pasar. Pero puedo ahorrarme este código y directamente conectar mis componentes a las tablas de la base de datos. Bien. Entonces, el objetivo sería ahora que ustedes tomen esto que acabamos de ver y planteen hacer un sistema con la base de datos Bike Store y que me permita dar de alta ventas y dar de alta o listar ventas, por ejemplo. Bien, o buscar una venta. Bien, traten de hacerlo. Eso le va a generar preguntas y vamos a poder conversar sobre lo que van desarrollando. Bien. Bueno, eso es lo que le quería mostrar hoy de Web Forms. Pasamos a Razor. Antes de que pasemos a Razor, ¿alguna duda o pregunta? Bien. Entonces, a este proyecto que tenemos acá, le vamos a agregar un nuevo elemento y dentro de las opciones
vamos a elegir la opción que dice página web en Razor versión 3. Ahí va a demorar un poquito. Bien. Y tenemos esta página web donde en el body vamos a poner hola mundo. Bien. Probemos esta página web y veamos qué obtenemos. Hola mundo. Bien. Bueno, esta página web, a diferencia de un formulario web, no tengo ayuda para escribir el código HTML. No tengo cuadros de controles, o sea, no puedo poner acá un text field, no puedo poner, tengo que hacer, digamos, todo manualmente. Bien. Lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que requiere mucho más trabajo y no voy a tener en 5 minutos una página web que me liste productos y me permita paginar y ordenar, etcétera. No la voy a tener en 5 minutos. ¿Cuál es la ventaja? Que al estar programado a mano por mí, puedo utilizar todo el stack de librerías que ofrece la web. Puedo utilizar Vue, la librería Vue de JavaScript, puedo utilizar la librería de CSS de Bootstrap o alguna otra que me guste. Puedo utilizar todo lo que brinda hoy la web para hacer páginas web responsive o single page application. Con algo parecido a lo que sería React, que del lado de Microsoft se llama Blazor, algo parecido, una propuesta parecida a React para hacer páginas web. O sea, tengo mucho mayor control del código generado por mi sitio web. ¿Bien? Entonces, una página Razor es una página que tiene HTML clásico, pero que tiene pequeños fragmentos entre arrobas de código en script que se va a ejecutar del lado del servidor. Por ejemplo, voy a poner response.write y acá vamos a poner datetime.now.string. ¿Bien? Entonces tenemos una línea de código C# embebida en código HTML. Bien, probemos qué sale. Bien. Entonces, si ponemos F12 para inspeccionar este sitio web, vamos a ver que el código generado tiene la fecha y qué más.
esta fecha fue calculada del lado del servidor y que llegó al cliente del navegador web ya el código HTML. Bien. Con lo cual nosotros tenemos el control absoluto de nuestra página web. Bien. Por ejemplo, acá podríamos instanciar nuestro dataset. Hagamos el ejercicio. Instanciamos el table adapter. Obtenemos nuestro data table. Y lo podemos iterar. Entonces, acá estamos iterando sobre la tabla de productos. Bien. Y bueno, ya me correspondería a mí armar el HTML de la tabla para que se muestre de la manera que yo quiero. Por ejemplo, mostrar la etiqueta TR y la etiqueta TD. Mostrar la etiqueta table. Ya soy yo responsable de generar el código HTML. Entonces ya tienen dos tecnologías de vista, ASPX y Razor. Las dos se pueden utilizar con MVC, la que más les guste a ustedes, pero no van a poder usar en MVC los webforms, pero sí ASPX. Acá tenemos un R de más. Bueno, por último le podemos agregar un borde a la tabla para que ya se vea un poquito más bonito. Bien, pero de vuelta, requiere conocimiento de algo de HTML y quizá algo de CSS para trabajar con vistas en Rails. Bien. Entonces el objetivo sería ahora, ustedes tienen dos herramientas nuevas. Webforms, Razor, y además saben trabajar con datasets. Traten de hacer una gestión de productos con Webforms y una gestión de clientes con Razor y practiquen estas dos tecnologías para hacer páginas web. Así, cuando las profundicemos, porque esta es la introducción, la vamos a profundizar en las próximas clases,
esa práctica le va a servir para hacerme preguntas, hacer planteos y que vayamos viendo cómo resolver algunas cosas que se le fue ocurriendo durante su práctica. ¿Bien? Entonces, hasta acá llegamos a la clase de hoy.